Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase con nuestro querido trading. El día de hoy toca clase de prácticas, ¿sí? Ya en clases de teoría habíamos visto lo que era el concepto de las zonas de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a reforzar cada uno de esos temas con la práctica, ¿no? Entonces, como para hacer repaso de lo que vimos en la clase de teoría, pues las zonas de oferta y las zonas de demanda van a ser puntos estratégicos en las cuales el precio, por lo general, siempre va a estar regresando en el futuro cada vez que nos crea una zona de oferta o una zona de demanda, ¿sí? En primer lugar, para que quede bien comprendido esta parte, las zonas de oferta van a estar siempre en las zonas superiores, en las zonas altas, en niveles superiores de lo que tiene que ver con el precio, y las zonas de demanda van a estar dadas en lo que son los niveles inferiores, ¿sí? Entre más bajo sea el precio, pues esta puede ser una zona de demanda bastante óptima, pues, ¿no? Entonces, dicho esto acá, pues, ¿cómo es que nosotros vamos a poder identificar lo que son este tipo de zonas? Pues, ¿no? Entonces, en la gráfica que tengo aquí, yo puedo visualizar dos temas, ¿sí? En lo que tiene que ver, en primer lugar, con la zona de oferta, ¿sí? ¿Cómo es que se crea esta zona? Pues el precio va a venir subiendo, ¿sí? Como pueden ver aquí subiendo, y va a ser una consolidación en una zona, pues de repente de eso de ahí el precio va a hacer una salida rápida, pero hacia la baja, pues no, el precio va a bajar de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, cada vez que ese panorama exista, se me va a crear una zona de oferta, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que el precio ha llegado hasta esos niveles y de repente el precio ha bajado, ¿sí? Ha bajado muy fuerte. Entonces, aparte de lo que hace la salida rápida, me va a crear, ¿qué cosa? Ineficiencia, ¿sí? Entonces, el precio después en el futuro va a tener que ir a balancear esa zona, pues, ¿no? A balancear ese precio, ya para que existan nuevas cotizaciones. Recuerden que cada una de las cosas que vemos acá dentro de la gráfica de precios, sí, no son más que cotizaciones o negociaciones de las personas, de las entidades financieras, de los bancos grandes, sí, a nivel mundial, internacionales, que hacen sus negocios, pues, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar observando los movimientos del precio que sube y baja en diferentes, ¿cómo es? Tiempos de lo que tiene que ver con el año, ¿sí? Con los meses. Entonces, cada una de esas cosas pues nosotros con el conocimiento que adquirimos día a día, vamos a poder identificar las oportunidades que nos va dejando el precio, el mercado, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, debemos de saber identificar en primer lugar lo que son este tipo de zonas, zonas de oferta y zonas de demanda, para en ese caso poder sacarle provecho a las operaciones, ¿sí? En los niveles de precios que va a estar dejando la zona dicha, pues no. Entonces, en la zona de oferta, como veíamos acá, una vez que se crea la zona, haciendo este tipo de movimiento, la salida rápida del precio, pues nosotros podemos considerar que esto es una zona de oferta. Y a futuro, los puntos de reacción van a estar dados en el inicio de lo que es esta zona de aquí y al 50%. Muchas veces también las reacciones están dadas hasta el cierre de lo que es el último máximo, pues, ¿no? Entonces, por eso es que los stop loss se van a tener que colocar por encima, al nivel mismo de aquí, o por un poquito más encima de lo que es la zona, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos, ¿cómo es? Adquirir lo que tiene que ver con las entradas en las operaciones que vayamos a estar viendo en las gráficas del precio. Por otro lado, ¿sí? En las zonas de demanda van a estar dadas, como les indicaba, en las zonas inferiores. Entre más bajo sea el precio, pues eso va a ser una zona de demanda en la cual el precio va a ir de pronto a capitalizar muchas veces, ¿sí? También a testear para ver si es que existen en este caso vendedores, ¿sí? Si no es el caso,
pues el precio va a tomar ahí todas las órdenes y va a continuar su trayectoria hacia la alza. Pues, ¿cómo se crea una zona de demanda? Cuando el precio viene bajando, hace una acumulación, ¿sí? Una consolidación en las partes inferiores. De repente el precio sale disparado hacia la alza, hacia arriba, ¿sí? Salida rápida, como ven aquí, y me va a crear una zona de demanda. Esa zona de demanda, al momento que la salida es muy rápida, como les indicaba anteriormente, va a crear ineficiencia, ¿sí? Entonces tiene que tarde o temprano el precio regresar a esa misma zona a balancear dichos precios, ¿sí? Que estuvieron muy desequilibrados, ¿ya? Entonces, los niveles de reacción del precio para las posibles entradas en compra, ¿sí? Van a estar dadas a los niveles del inicio de esta zona o el 50% de la zona, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de operaciones que actualmente se está brindando, pues nos va a ayudar a nosotros a tener mucha efectividad, mucha relación riesgo-beneficio, porque vamos a estar simplemente esperando a que el precio me llegue a la zona que he identificado anteriormente. Entonces, muy probablemente el precio desde ahí va a seguir su trayectoria en la dirección que se había mostrado inicialmente, ¿sí? Igual debemos de contemplar lo que son las operaciones con mayores confirmaciones adicionales o confluencias que me vayan a estar dando en ese momento mi análisis técnico. Entonces, cada vez que nosotros identifiquemos, podemos estar gestionando las posibles entradas a futuro. Entonces, si ustedes ven aquí, en la parte de zona de ofertas, este precio del dólar CAD está en 1.1932 y 1.1914. ¿Sí? Cada vez el precio es menor, entonces los niveles de reacción son esos. Y por otro lado, las zonas de demanda están en un precio mucho más bajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hablando en términos generales, nosotros vamos a comprar cuando el precio esté barato, esté bajo, y vamos a vender cuando el precio esté caro, ¿no? Cuando el precio de la moneda, de la divisa o de la acción haya subido, pues nosotros vamos a poder vender esa acción o ese activo, esa divisa, para poder obtener ganancias de ese tipo de operaciones. Entonces, basándonos en esa ley de oferta y demanda, podemos nosotros también obtener muchos beneficios a la hora de operar. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros este tipo de operación? Como les indicaba, va a tener una buena relación de riesgo-beneficio porque nosotros vamos a poder situar nuestros stop por la parte inferior o al cierre de esto de acá. Entonces, nuestras operaciones por lo general van a estar dadas el tema de reacción al inicio o al 50%. Si nosotros escogemos el 50%, pues simplemente nuestro stop va a tener que estar dado aquí por encima, ¿sí? Por encima de la zona, y siempre, casi siempre, va a ser la misma distancia del impulso, por lo general, ¿sí? Entonces van a estar dadas de esa manera las entradas en venta. Y por el otro lado, en las zonas de demanda, lo que tiene que ver con las entradas en compra, ¿sí? Van a estar dadas de esta manera, asimismo el take profit hasta acá, ¿sí? Y por lo consiguiente el stop loss solamente hasta el mínimo de aquí. Entonces, de esa manera podemos obtener ventajas de las zonas de oferta y demanda. Vamos a estar observándola en una gráfica real en este momento, ¿sí? Donde yo tenía cómo es colocada una pequeña operación, ¿sí? En el dólar CAD, en este de aquí. Voy a cambiar porque la tengo en mis divisas de análisis, ¿sí? Que está en la parte de acá, ¿sí? Aquí está la operación, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente el dólar CAD en esta parte de aquí tiene zonas, pues, ¿no? Miren acá, si nosotros empezamos a analizar desde aquí, desde esta parte, pues vamos a darnos cuenta que en esta parte inferior existe una zona de demanda. ¿Cómo va a estar dada? Como les indicaba, siempre con una salida rápida del precio y creándonos una ineficiencia. Si nosotros vemos aquí, pues aquí existe la salida rápida del precio con esta vela grande que está aquí azul.
Entonces, esto es una zona de demanda. Una zona de demanda es lo que nosotros estamos viendo en este momento aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos marcar esta zona a futuro, ¿sí? La zona, toda esa zona o ese bloque que tenemos aquí de esta manera. También nosotros lo que podemos hacer es extender todo este tipo de cosas ahí para que se vea de una manera mucho mejor. Y la entrada la vamos a afinar obviamente en una temporalidad más baja, siendo el caso de que vayamos a buscar lo que son las compras. Entonces, nosotros aquí podemos observar que los niveles de reacción de esta divisa en este momento fueron, como les indicaba, puede ser el inicio o el 50% de lo que tiene que ver con el bloque, ¿no? Entonces, vean cómo reaccionó en el 50%. También nosotros lo hubiéramos podido esperar en el inicio del bloque. Muchas veces las entradas se dan al inicio del bloque, pero acá teníamos una entrada afinada porque aquí existe un bloque de órdenes en esta zona de demanda. El precio viene bajando, hace una pequeña consolidación aquí y sale de una manera rápida. Ya estamos en una temporalidad de 1 hora. Entonces, a futuro, el precio va a tener que ir a balancear esa pequeña ineficiencia. ¿Dónde está la ineficiencia? Pues en esta partecita de aquí. Si ustedes ven aquí, esta mecha que está aquí con las mechas que están acá, deja un vacío. Eso lo hemos visto en clases anteriores. ¿Ya? Entonces, eso, por lo consiguiente, el precio va a venir a balancear en el futuro. Y miren, tranquilamente hubiéramos podido colocar nosotros una entrada en ¿qué? Una entrada en compras. Esto es zona de demanda. En zona de demanda se busca compras y en zona de oferta se busca ventas. ¿Sí? Hubiera estado ahí la entrada con el stock, como les digo, ahí ajustado al cierre de la zona y con ¿sí? Una relación riesgo-beneficio, de pronto 3-1, como les recomiendo en videos también de gestión de riesgo, de lotaje, de todo ese tipo de cosas. Recomiendo la gestión de relación riesgo-beneficio de 3-1. Hubiera estado dado eso aquí. Entonces vamos a ver la entrada que yo acabé de hacer. Esperemos que se cumpla. De momento está muy bien la reacción. Si se dan cuenta, en la parte de acá existe una zona de ¿qué? Una zona de demanda. ¿Sí? Todo esto de aquí ha sido una zona de demanda. Ya vamos a analizarla para que ustedes vean que en este caso, trabajando de esta manera, podemos nosotros identificar y esperar el precio a futuro. Y simplemente también revisamos el pasado y si en el futuro está habiendo algún tipo de reacción, pues nosotros podemos tomar ventaja o sacarle provecho a ese tipo de estructuras, pues, ¿no? Entonces, si nosotros vemos marcado de esta manera la zona de oferta en esta parte de arriba, ¿sí? Podemos sacarle provecho para una venta. De momento está reaccionando correctamente al precio. Van 13 pics positivos. Esto es actualmente, esto es en el presente. ¿Sí? Aquí estamos el día de hoy, 26 de mayo a las 11 de la noche. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una entrada por medio de zonas de oferta y demanda. ¿Ya? Entonces, acá abajo también, si yo aquí estoy, también estoy esperando el precio en el futuro, aquí en esta zona que está acá. Esperemos que se cumpla todo este movimiento hacia la baja y venga a tomar acá lo que es la liquidez de esta zona de aquí. Si nosotros queremos ponerle más confirmaciones, pues podemos utilizar el volumen, ¿sí? Que ya lo explicaba en clases, cuando notamos mayor volumen en una zona, podemos nosotros también marcar esa zona como un bloque de reacción. Entonces, aquí yo estoy esperando el precio en el futuro. ¿Por qué? Porque existe ineficiencia. Si vemos de aquí esta vela con esta vela de acá, pues está dejando un vacío que tranquilamente el precio tiene que venir al futuro a llenar. Entonces, acá, ¿qué vemos acá? Esta salida rápida y la bajada, por lo consiguiente, ¿sí? Me está dejando vacíos en el precio. Aquí, ineficiencia entre esta vela y esta vela, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos, como les digo, sacarle provecho porque miren, el precio ha ido a rellenar, ¿sí? Ese vacío, a equilibrar la zona, balancear la zona, como ustedes lo quieran llamar, y podemos aprovechar las entradas cada vez que llega ahí. Es decir, va a haber reacción
casi que el 90% siempre va a haber reacción del precio en las zonas de oferta y demanda, pero debemos adquirir el conocimiento necesario para poderlas identificar de manera correcta, porque no en todas partes existe la zona de oferta y demanda. No, como les indicaba, son zonas referentes del precio en las cuales van a estar dadas nuestras posibles operaciones a futuro, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Esta era la práctica del video que habíamos visto de teoría en lo que es la clase de zonas de oferta y demanda. Recuerden, ventas en zonas de oferta y compras en zonas de demanda, ¿sí? Verificamos con el volumen, verificamos con los bloques de órdenes y con la ineficiencia. Además de eso, podemos administrarle indicadores técnicos como la estocástica y el RSI. Si nosotros nos vamos y queremos aplicarle estos dos tipos de cosas a mi gráfica, pues a mí me ayudaron a poder tomar la decisión en venta. ¿Por qué? Porque yo había visto que los indicadores a ese punto que está aquí, pues aparte de que está en una zona de oferta, mi indicador del estocástico había cruzado la línea azul, la línea roja. También lo vimos en clases, está subida en el canal, ¿sí? Los invito a que vean ese video. ¿Sí? Podemos utilizar esta información para binarias también, lo que tiene que ver con los osciladores RSI y estocástico. Y ven aquí cómo se está metiendo el rango del precio. Entonces, de momento la entrada va muy bien, ¿sí? Esperemos que se cumpla. A medida que va avanzando, yo lo que voy a hacer es proteger mi operación, sí, que eso es otra clase que les quiero brindar, de cómo poder proteger las operaciones cada vez que nosotros vayamos a estar generando mayor cantidad de pips, ¿sí? Simplemente no deberíamos cerrarla, sino protegerla. ¿Por qué? Porque también nos van a cobrar, si nosotros volvemos a ingresar, nos vuelven a cobrar el valor del spread. Entonces, todo eso de ahí, al fin y al cabo, es dinero para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado, ¿sí? No olviden de compartir el video, ¿sí? En sus redes sociales para que nos puedan seguir muchas más personas y aprendan esta hermosa habilidad con lo que es el trading, ¿sí? Que Dios los bendiga, ¿sí? Agradezco mucho su atención. Nos vemos en una próxima entrega de material con lo que tiene que ver referente al trading, ¿sí? Entonces, cuídense mucho. Chao, chao.